Bueno, la vez pasada estuvimos avanzando en lo que eran los anexos del capítulo 3. Estuvimos viendo el anexo 1 que hablaba de Salem, de la imagen, de lo que significaba esa palabra, desde las letras, desde las letras del Zohar en particular, y bueno, viéndolas más en detalle. Y ahora vamos al siguiente anexo que habla de 3 momentos. También son 3 cosas, no son 3 letras en este caso, sino son 3 instancias que tiene este proceso de corrección, que con esta traducción que está acá se llama embarazo, alimentación y comprensión. Hay una etapa de gestación, una etapa de que esa gestación va agrandándose, va alimentándose, y llega luego a un mojín o a una comprensión en la fase final. Dice, está tomado desde lo que es una de las introducciones al Zohar, la tercera de ellas, la que se llama Apertura a la Sabiduría de la Kabbalah. Estos son los párrafos iniciales del primer tomo del Zohar. Y está copiado de ahí, en realidad, entre los párrafos 73 y 82. Dice, embarazo, alimentación, mojín, de regreso, de retorno, desde Ajor, que es la espalda, embarazo, alimentación y mojín de panín, que sería ya a llegar hasta lo que es la cara o la luz que viene de vuelta. Ya ha sido clarificado, explicado, que el piso, medida que sale fuera, está sobre el masaj, que no tiene sino grosor de su raíz. Y este es el piso, la medida, de la luz nefesh en el kli de Keter. Y desde el aspecto de las 3 líneas, rayos que hay en él, que son llamados pisos, medidas, Neji, que son Netzat, Hod y Esod, a través de que también hay en ellas un piso medida para Ruach, que es llamado Hagat, Gesed, Geburah y Feret. Sin embargo, ella no tiene los Kelim, y a causa de esta necesidad, Hagat es vestida con estos Kelim de Neji. Y por lo tanto el piso de ellos es llamado la concepción del nombre. Ahora no hay comentarios más que estos textos que empiezan a hablar de cómo se va formando esto. Y estas cosas, de Barim, esas palabras, cosas, la palabra Devar incluye muchas cosas, y estas cosas significan porque a través de la purificación, la limpieza, disminución del masaj, causa que tú pierdas un último aspecto. Que por esta causa, que por esta razón, los 5 pisos, medidas de Hashem, están uno debajo del otro. Como está escrito apropiadamente en este mismo texto, en la apertura a la sabiduría de la Kabbalah, en los párrafos 40-41. Mira bien allí. Con todo esto, ningún aspecto final está completamente perdido, sino que permanece en la pantalla de ella. Reshimó, lista de recuerdos de las vestiduras Lebuyot, como está escrito en su nombre, en las letras Mem Bet, que es el nombre 42. Un par de comentarios. La letra Hei, que aparece en el párrafo, las 5 pisos o medidas, una letra Hei que está puesta por aquí. Tiene 2 significados, podemos tomarlo como el número 5 o podemos tomarlo como el nombre del creador, por eso están las 2 acepciones puestas aquí, para que quede claro de que esas 2 pueden ser interpretaciones respecto a esto.
Y se refiere a esos 5 pisos, porque para llegar a ese creador uno tiene que completar esos 5 pasos de la estructura espiritual que es creada por nuestro creador en esa concepción de Keter, Jochma, Binah, Seiganpin y Malkut, de que así está estructurada toda la creación. Además se menciona que en esa cabeza, en ese último paso, en esa lista de recuerdos, está este nombre santo 42. El número 42, recordamos, implica los 3 niveles de relleno que hay en la cabeza. El nivel de Keter, que son las 4 letras del nombre santo, es la esencia mismo del nombre santo, que tiene un valor de 4. El nivel de Jochma, que tiene un valor de 10 cuando uno rellena las letras con las letras que tiene dentro, y cuando hace el segundo nivel de relleno, va a Binah, se genera el valor de 28. En la unión de esa cabeza completa, el 4 más el 10 más el 28 genera el número 42, que son esas concepciones de todos los niveles que hay del creador en esa cabeza, que no son perceptibles, porque están en la cabeza, nuestros ojos terrenales no lo ven, pero es lo que está ahí implícito. Por ejemplo, cuando el masaj del Parsuf, de Keter, de Adán Kadmon, ha purificado y se han elevado aquí hacia P de la cabeza, y es incluido en el Sibú, el cual es hecho allí, y sus Reshimot, recuerdos, fueron renovados, fueron purificados. Esos recuerdos que están allá latentes son como traídos a la conciencia. Uno debido a esa afinidad en el trabajo, los logra traer hacia adelante, por decirlo de alguna manera, o traer hacia abajo, hacia lo que es nuestra mente más terrenal, hacia Da'at. Aquí el grosor de masaj, que en la elevación, ascensión, se ha hecho Sibuj de Haka'ah, la Haka'ah. Se ha hecho ese equilibrio entre lo masculino y lo femenino abajo, en el masaj, y por eso es que llega a esa comprensión. No dejan en el masaj la pantalla, sino las reshimot, del grosor del tercer aspecto. Porque el último aspecto, que este es el cuarto aspecto, pero es parte de las vestiduras del cuarto aspecto, que está más al final del masaj, la pantalla. Y encontramos que hay en el masaj 2 aspectos superiores de elevación de las reshimot hacia el sibuk. Algunos comentarios. Primero dice en la cabeza, y dice todo está escondido allí, incluido allí, escondido. En esa cabeza está toda la capacidad de llegar a comprender, dependiendo de nuestro esfuerzo de corrección personal, hasta donde nos elevemos el nivel de purificación que obtendremos. Luego habla del tercer aspecto, y hay otra llamadita, dice, al elevarnos hasta Keter desde el cuarto aspecto, desde lo que es Malkut, desde más bajo, queda en el masaje ese grosor externo, purificado, desaparece el exterior, tendremos que ocuparnos de ahí en más del tercer aspecto, que ya es expandir en coherencia todo eso que identificamos, por decir así. Expandir en nuestro cuerpo, en Seiganpin, en todos los aspectos de nuestra vida y coherencia con esa cualidad de acercamiento al Creador que hemos identificado y purificado en el masaje en el Malkut. Encontramos 2 pasos en ese Sibuk para la elevación de esas reshimot, para traer a la conciencia esos recuerdos. 1. Esos pasos están acá más detallados. El primero es la elevación hacia el tercer aspecto, que el cual es la inhibición de la luz superior, y que ella es un recipiente que acepta el Sibuk de Haka'ah, que eleva y saca fuera el piso de Jochma. 2. Que ellos son los aspectos de las vestiduras del cuarto aspecto. Que incluso aquí, que ella no es amplia hacia el Sibuk de Haka'ah, debido a que no tiene un espesor que inhiba la propagación de la luz. Porque esto es que está incluida y participa en el grosor del tercer aspecto.
es hecha también la elevación. Sibuj Tajaká, salen fuera de él en la elevación al piso medida de Keter en cercanía. Cercanía, el nombre Kirov, que es un nombre de creador. Algunos comentarios. Dice que no es amplia. Esas vestiduras del cuarto aspecto no es amplia hacia el Sibuj de Jaká. No es amplia porque todavía no hemos llegado tan alto como en el paso anterior. Estamos en un proceso previo, el rechazo total. Y como es debido de la luz superior, todavía no es posible. Porque un proceso a ser construido, es un proceso a ser construido paso a paso en nuestro ritmo individual. Estamos todavía trabajando dentro de este cuerpo. Después habla de la palabra Kirov, cercano, que es un nombre del creador. Estamos intentando acercarnos a él. Él siempre está tratando de dar, siempre está tratando de ayudar a la creación. Todo nuestro esfuerzo es por llegar a estar cerca suyo, de poder acercarnos a él. Esta palabra, la palabra Kirov, tiene la misma raíz que la palabra Korban, que es sacrificio, ofrenda. Bueno, estábamos hablando de los nombres del creador. Estamos en la palabra Kirov, la palabra cercano, y llamaba la atención que la raíz de esa palabra tenía Uf, Resh, Bet, tenía esas tres letras en común con lo que es el sacrificio, la palabra ofrenda, la palabra Korban. Es decir, desde las dos fuentes de Sitra Ahra, porque en esa palabra del sacrificio del Kirov vemos la letra Kuf y la letra Resh. Vemos esas fuentes de Sitra Ahra, que son Netzach y Hod de Malkut, que son las que nos alejan al comienzo del trabajo, que es el principio de ese trabajo en forma dura, que tenemos que sacrificarlas a ellas, en este caso para llegar a Bet, para llegar a la Nupá, para llevar a Bet, que es la letra que nos conecta mismo a lo que es la creación mismo de todo ese mundo, y para eso tenemos que trabajar primero en estas letras, que son las más duras al comienzo, para poder acercarnos a él también. Tal cual está explicado en la Torá, al comienzo de Vaikra, Levítico, cuando el Creador le explica a Moshe para que transmita al pueblo cómo hacer este sacrificio en cada uno de ellos, en los 4 niveles a trabajar, el nivel inanimado, vegetal, animal y humano, estos 4 mandamientos que uno tiene que trabajar en uno mismo para hacer esas 4 limpiezas, esas 4 correcciones, para que el templo, ese lugar de conexión, que está en Tiferet, pueda volver a hacerse, o bueno, en este caso dice, para que no fuera destruido, porque estábamos en un momento en el cual todavía no se había destruido. Esto no fue posible en ese momento, como ya sabemos, pero nosotros debemos sí hacer el trabajo de reconstrucción del mismo. Debemos reconstruir el tercer templo de acuerdo a sus instrucciones, siguiendo las leyes del Creador que nos dio a través de la Torá. En el interior de nosotros mismos, en este proceso de retorno a su reencuentro que estamos realizando en nosotros mismos. Y estos dos pisos son mecanismos, masculino y femenino. Porque el piso, medida que salió sobre el cuarto aspecto, desde las vestiduras en participación con el tercer aspecto del grosor, son femenina y masculina. Y el piso, medida que sale del tercer aspecto, el grosor, solamente es llamado femenino, como está escrito totalmente en este nombre de letras Mem Bet. Mira bien allí. Tenemos entonces lo que son los aspectos de dar y de recibir, femenino y masculino. El recipiente, Malkut, es la base de nuestro trabajo, es ese deseo de recibir, es
desde donde tenemos que arrancar ese trabajo, desde nuestro mayor dolor y placer. La ayuda llega desde arriba, en principio desde Nesa Gijol, sobre ese masaje en Neji. Claro, no se siente como tal en ese momento, porque son etapas duras del proceso y son fuerzas que llegan y son duras para atravesar. Solo sentimos esa severidad, ese din de Elohim en esa parte baja del cuerpo, pero Elohim también es Havayá, es una manifestación que es necesaria para poder atravesar esa etapa. Nuestra tarea es llegar a Gesed, para ponernos completamente en sus manos y unificar ambos nombres, porque Él está en todo lo que nos rodea, tratando de dar, podamos percibirlo o no. Podamos sentirlo como severo o como misericordioso. Siempre nuestra fe debe estar por encima de nuestro entendimiento y comandar nuestra vida, porque Él es nuestro Dios, el único que nos gobierna, y en el momento en que nos ponemos completamente en sus manos, no existirá ningún aspecto de nuestro ego que pueda oponerse a su fuerza. Cada uno de nosotros será depurado, purificado, hasta que la corrección final se haya completado. Y en el camino, cuando ellos son redimidos, purificados, en el masaj del cuerpo, del parsuf de Jochma, de Adán Kadmon, elevados hacia P de su cabeza, permanecen también en él dos regimos, femenino y masculino. Esa P de la cabeza, que es Malhut, en la cabeza, tiene que llegar hasta allí, hasta lo que es el aspecto de la cabeza mismo, para poder allí sí llegar con esa luz de retorno. Toda la estructura espiritual tiene la misma forma, son aspectos más internos o externos, nada más, pero la estructura sefirá a sefirá siempre se mantiene. Es el comentario que está puesto respecto a este párrafo. En este camino, como fue visto anteriormente en el Parsuf de Keter, porque la Reshimó del tercer aspecto que participa de las vestiduras, con el segundo aspecto, desde el grosor sale fuera un piso medida de Jochma en cercanía al creador de Kirov, y este es un aspecto masculino. Y siguiendo con esa ascensión, dice, y la Reshimó del segundo aspecto, desde el grosor, que es fundamentalmente o primordialmente la recepción, el deseo de recibir, en el Sibuz de Haká, desde allí sale fuera un piso medida de Biná, y este es un aspecto femenino. Y en este camino hay masculino y femenino, en la purificación del masaj del cuerpo, del parsuf de Biná. Que el masculino es un piso medida de cercanía a Biná, y lo femenino es un piso medida de Seirampin, que es el Sibuk hacia el parsuf de Nekudí. Siguiendo en esa ascensión, ahora entre el segundo y el tercer aspecto, vemos que todo siempre es relativo en lo espiritual, quien da y quien recibe. En el aspecto anterior veíamos que Seirampin daba Malhut, entonces Seirampin era masculino, y quien era femenino o quien recibe era Malhut. Ahora la relación es entre Biná y Serampín. Entonces, quien da o quien tiene la capacidad de ser masculina, en este caso, porque está en una función de dar, es Biná, y quien va a recibir y quien va a ser el receptor es el aspecto que normalmente es masculino, que es Serampín. Tienen que ver con esas capacidades de dar o recibir, de lo que son las intenciones de uno y otro en esta relación entre el segundo y el tercer aspecto. Y en este camino hay, acá quedó mal, es la palabra, hay masculino y femenino, sacar Benubá. En la purificación del masaje del cuerpo, del parsuf de Nekudí, que el masculino, es decir, la Reshimó del primer aspecto, de las vestiduras que han salido en el masaje, participando con los aspectos del grosor de la raíz, que este es el piso medida del primer aspecto, en cercanía a Kirov, es decir, el piso medida de Seiram, que es el piso medida de Ruach, es decir,
un piso medida Hagat, Gesed, Geburah, Tiferet. Y lo femenino, que este es el grosor del aspecto de la raíz, que es el recipiente, en el Sibur de Hakah, que allí está la luz de Nefesh, que es el piso de Malhut, desde los 3 rayos que son llamados Nehi, Netzach, Hod y Esod. En esas partes que están en el cuerpo, una superior y otra inferior, unidas entre Hagat y Nehi. Y así notamos el piso medida de la concepción. Estamos hablando del primero de los pasos, lo que es la concepción. En esa concepción, que transcurre en todas estas elevaciones que estamos mencionando, hay 2 pisos o medidas. Por un lado tenemos Hagat y por otro lado tenemos Nehi. Porque sobre el reshimó del primer aspecto, todas las vestiduras que ellos comparten, que son incluidas mutuamente con el grosor, la raíz, salen fuera del piso de medida de Hagat, que son las 5 sefirot masculinas. La raíz, la esencia, es común a lo masculino y lo femenino. Está en la esencia de ambos. Y por lo tanto, es su punto de encuentro. Es el sitio mediante el cual ambos, el deseo de dar y el deseo de recibir, pueden mirarse cara a cara. Al mirar cada uno de ellos a su propia raíz, ambos estarán mirando a su vez en una misma dirección. Y esa dirección es esa dirección del Creador. Vamos a estar cada uno de los aspectos más en cercanía con ese Creador. Y sobre la reshimó, esos recuerdos en la raíz de su grosor solamente salen fuera del piso, la medida Nehi, que esto es femenino, y desde donde no existe el reshimó de las vestiduras propiamente, hasta la recepción del Sibur de Hakah. En la medida que hay deseo de recibir en ese masaje, en ese acoplamiento por choque que se da entre las partes del dar y de recibir, del masculino y el femenino que tenemos en nosotros trabajando allí, este deseo es un deseo de recibir para dar, en lugar de ser un deseo de recibir para nosotros mismos. Cuando ese deseo tiene esa forma, de que es un deseo de acercamiento al Creador, va a llegar cierta luz y esa luz tiene implícita la capacidad de dar y uno eso que recibe va a estar como haciendo que rebote. Es en esa medida el grosor de este masaje y va disminuyendo respecto al pasaje de la luz a través de él, porque cada vez se va haciendo más afín a las cualidades del Creador, por lo tanto no tiene sentido que la luz no sea recibida, porque solo va a ser usada con la función correcta, con la intención de dar. Solo vamos a ser un instrumento de nuestro Creador, vamos a ponernos siempre en sus manos, en lo que es su dar, que va a estar implícito en eso que se recibe. A través de compartir juntos el grosor de la raíz. Por lo tanto, no hay un piso o medida Hagat parado sobre sí mismo, sino comandado, obligado hacia ser vestidos en el cuerpo de Nehi. Y por lo tanto, el piso, la medida de la concepción, esto es Hagat y Nehi juntos, 3 hacia 3. Es decir, Hagat en el cuerpo hacia Nehi. Lo masculino, Hagat, no mira hacia el deseo de recibir para sí mismo, sino solo en función de dar a lo femenino, que es Nehi. Él se obliga a sí mismo a ello, ya que esta es la única manera de ponerse en contacto con el Creador. Y ese es su único deseo, lo que comanda su vida por voluntad propia, porque es su único Dios. Estas sefirot ya no tienen otra intención. Porque en el inicio y lo femenino también miraba a lo superior, hacia lo masculino. Es decir, el esfuerzo estaba allí, Nehi se dirigía hacia Hagat. Entonces, ambos rotan su cara para mirarse frente a frente,
y a su vez ambos miran a la vez hacia nuestro Creador. Y esta intención que hace que una todo ese cuerpo, esto es llamado concepción. Allí, cuando esas sefirot se unen, primero Malkut llega al Masaj, pero dentro de ese Masaj, las 3 sefirot de arriba y las 3 sefirot de abajo de lo que es Seirampi tienen esta unión. Allí nace ese ser interior, nace esa conexión con lo que es el verdadero ser, que solo desea servirlo a él. Y aquí otros salen fuera en 2 pisos medidas, como fue visto anteriormente. Hagat en el cuerpo, hacia Neji, en la generalización del sibuj de la cabeza en lo superior, porque todo esto fue concebido en realidad en esa cabeza y ahí está la esencia de todo esto que se está gestando en el cuerpo. Y se reconoció que eran extraños pisos nuevos desde arriba en lo superior. El aspecto del reconocimiento del nacimiento. Esto es, que un nuevo y extraño Parsuf ha nacido aquí, desde lo superior, y ellos bajan y desde las vestiduras hacia el cuerpo, desde lo superior. Desde el momento que se da esa concepción en el cuerpo, que en todo ese Malkut, ese Seirampi, existe esa afinidad de cualidades con lo superior, es como que de arriba algo resuena, arriba se ve, se pone entre comillas acá, algo nuevo y extraño que antes no estaba. Hay como una capacidad nueva, hay un pelín formado, hay algo en el cuerpo que puede llegar a recibir esta luz que siempre se está queriendo dar hacia abajo. Porque mientras el ser solo, acá quedó algo mal, el ser solo desea recibir para sí mismo, es como que no es visto por el Creador. Cuando esta persona está solo haciendo un trabajo externo, pidiendo milagros, o no está trabajando y poniéndose en afinidad realmente en coherencia con el Creador, no, es como que no es visto, está como invisible. Sí, o sea, es verdad que el Creador le va a dar vida y lo va a alimentar, pero es una alimentación mínima, es una alimentación que no tiene josmá, tiene solo misericordia de subsistencia. Le da siempre en función de ese deseo, y cuando ese deseo no es un deseo de corrección, es un dar una alimentación de subsistencia. Como ese deseo no está en afinidad de cualidades con él, es lejano, no es visto para que llegue una luz superior, una luz cosmá. Pero ahora estamos hablando que esta persona desea un acercamiento. Ha nacido una cualidad diferente, la cual es percatada, y es percatada de forma inmediata, cuando en ese Seirampi, desde ese Malkut primero y luego en Seirampi existe esa conexión, de forma inmediata desde lo superior, se nota ese cambio, ese nacimiento, esa concepción, que es lo que estamos hablando, que es lo que ocurre en el cuerpo en ese momento. Este nacimiento en los inferiores provoca una respuesta de ayuda inmediata. Y algo nuevo entonces también nace en lo superior. Hay una lucecita, por decirlo de alguna forma, que va a bajar en forma inmediata, que va a tratar de ocupar ese espacio que ahora puede quedarse allí sin que vaya a dañar. Y va a ayudar a esta ascensión, a esa amplitud de conciencia que ahora va a existir abajo. Si su parsuf, gar, en ellos, desde las vestiduras hacia gar del cuerpo, que ellos son hagat, y si ellos, que son su parsuf bak, desde las vestiduras bak en el cuerpo, que son tiferet y mejim, o sea, tiferet mesa, jod y son malkut, que existen desde el jasé, el pecho y hacia abajo, y ellos chupan, se alimentan de la luz, del parsuf superior. Toda esa estructura siempre tiene esa forma, y desde gar, desde la cabeza, se ve todas esas vestiduras hacia el cuerpo. Y bajan desde gar, porque existe la afinidad de cualidades en esa cercanía, bajan a ayudar, y el cuerpo, que no tenía cabeza, sigue careciendo de esa cabeza, va a tener una pequeña ascensión, un pequeño acercamiento. Los superiores deben disminuirse a sí mismos para poder llegar abajo y que la ayuda sea efectiva, y lo de abajo está en ese trabajo y está lo suficientemente cercano
como para recibirlo, y entonces ellos llegan a un nivel que pueden ser recibidos. Y se empieza a producir ahora lo siguiente, el siguiente paso, que ya es una alimentación, una succión, un proceso que empieza a generar un crecimiento. Esta succión, alimentación, hace que Malkut descienda desde la frente hasta la cuenca de los ojos. Entonces él retorna y recibe el grosor del primer aspecto. Está conectado con Malkut. Recuerden que Malkut estaba en ese Malkut de Malkut, en lo más alto, en ese Josmá, en esa elevación, escondido en lo más elevado. Porque fue sus parsuf de Nekudim. Entonces ellos adquieren un piso, medida, hagat de esta manera, aspectos en estos kelim, y no necesitan más los kelim de Neji. Y por lo tanto experimentaremos a través de la succión, alimentación difundida en hagat, y que sale fuera de Toj, de esa parte intermedia de Neji. Comentarios. Desde Keter, desde esa frente, hasta Ima, Binah en Rosh, en los agujeros de los ojos, en esas cuencas de los ojos, se hablaba allí, en esos recipientes donde están los ojos, en esa Binah que es compañera de Josmá. Josmá son los ojos, en los agujeros de los ojos es esa madre, esa Josmá, esa Binah que lo acompaña. Como adjetivo, esta palabra también significa puro, inmaculado, porque solo en Keter, donde no hay Abiut, existe esa cualidad en forma real, esa pureza perfecta, y solo desde ella, desde lo que es completamente sin deseo de recibir, puede llegar a romper las clipotas, hacer esas pequeñas rajaduras para que la comprensión se vaya ampliando, para que con vida baja. Solo desde ella puede ser corregido. En este descenso baja el grosor del primer aspecto junto a Malkut. O sea, el primer aspecto es lo más elevado, pero baja junto a Malkut, porque Malkut se puso en concordancia con él y llegó hasta allí. La intención de esa plegaria, de ese man, de ese esfuerzo, llegó hasta el origen. Entonces viene la respuesta, regresa a su origen y desde ahí va a bajar una luz de corrección. El primer aspecto ya va a ser la purificación, que viene de Josmá y desde Keter mismo, con el que ha llegado a unirse, llegó a ponerse en ese Abiut cero, y por lo tanto le corresponde estar en unidad, en lo que es ya como la luz máxima en un Gadlut, en una luz de Yehidá, en una unidad, en los 5 aspectos, y entonces es corregido, ya no tiene más sentido de que tenga una conciencia tapada, por decirlo de alguna manera, porque hay capacidad abajo para poder recepcionar la luz que corresponde, porque se ha efectuado ese trabajo y esa construcción de ese kelim, y entonces eso puede ser manifestado abajo en forma consciente. De la misma manera que se han unido en el cuerpo, en Nekudim, vimos que previamente Hagat y Neji se miraron entre sí, se formó toda la estructura, primero abajo en Yesod, luego en todo el cuerpo, hubo toda una serie de pasos que formaron una vasija. Ambos se correspondían, fueron en esos aspectos masculino y femenino buscando ese objetivo común, y ahora esa cualidad ya llegó y está en la cabeza mismo, en la cabeza misma esa luz resonó y es correspondida. Ha finalizado entonces la etapa de las 5 Begurot, que se han puesto de acuerdo con las 5 Hasadim, se completó unas cosas con las otras, tanto el Kli en sí como la luz que corresponde, y lo que corresponde ahora que pase es ese retorno, ese mojín que va a empezar a bajar para poder llegar entonces a estarse manifestando abajo. Y esta llega desde Hagat hacia Neji, es alimentada, es difundida desde arriba hacia abajo. Y entonces,
él tiene, o hay en él, un piso, una medida de Ruach completamente. Y por ejemplo, el Parsuf Atik de Atzilut, o sea, ese Keter en Atzilut, que es el primero que sale en el Masaj de Nekudim, a través de su purificación, hacia Rosh, de Sameh Gimel de Adán Talmón, de ese Sameh Gimel que es la madre, en esa cabeza que baja de Adán Talmón y llega a Atzilut, y allí primero pasa por ese Keter en Atzilut, que es el Parsuf de Atik. Luego de perder el aspecto final en él, desde los aspectos superiores, el Masaj permanece como un grosor de la raíz, que es llamada frente, inmaculada, y la regimó, ese recuerdo, desde la vestimenta del primer aspecto, esa esencia de esa conciencia, entonces salen fuera de él dos pisos, dos medidas, va empezando a cubrir o a devolver en cada paso lo que va correspondiendo, un piso, una medida de Hagat y otra de Neji. Tres van hacia tres, van bajando de a poco porque no hay Kelim hacia el Hagat, como fue dicho anteriormente. Van atravesando un paso y hacia el siguiente y a cada uno le va dando la esencia de lo que corresponde para que todo vuelva a estar en unidad hacia abajo, pero ya con un aspecto de comprensión más. Todo es vestido desde su raíz, desde en la esencia de ese dar puro. Nada va a mirar hacia sí mismo, porque todo desde abajo fue levantado de esa manera. Todos y cada uno de los pasos solamente hacia el Creador, en ese aspecto que uno se trabajó. Y existe un retorno de esos tres hacia esos tres, 3x3, de esas tres líneas, desde un escalón hacia otro, porque en ese retorno hay una correspondencia de esos tres pasos. Y cuando ellos reconocen un nuevo piso, medida, nosotros examinaremos, experimentaremos que salen fuera y que han nacido, algo se creó, y que retornan a su lugar, es decir, hacia las vestiduras, desde Tabur y hacia abajo de Adán Kadmon, porque siendo un Parsuf de Bak, por lo tanto ellos visten solamente en Bak del cuerpo, como fue dicho anteriormente, y ese va a ser la salida de Adán Kadmon desde el Tabur, ese primer Parsuf que va a llegar hacia abajo, va a ser el Parsuf de Atik. Y entonces a través de la succión, porque siempre la alimentación viene desde la madre, viene desde esa Sameh de Adán Kadmon, viene desde esa biná en la cabeza, esa ima superior, va a bajar, baja el masaj desde la frente, desde el Keter, con los agujeros de los ojos, con esa ima, baja con esa fuerza de Sameh Gimel, entonces los Kelim de Hagat salen fuera también ellos, y difunden y van bajando hacia Tov de Neji. Y aquí nosotros clarificamos ya dos aspectos. El primero, la concepción, el embarazo, cuando nosotros nos pusimos en esa afinidad. Y ahora la succión, la alimentación, cuando va bajando esa luz, nos vamos alimentando, también paso a paso en ese retorno, desde arriba y hacia abajo, ya con una luz que va completándonos porque hicimos el esfuerzo correcto. Y ahora vamos al último de los pasos, clarificaremos el Parsuf del Mojín, de lo que es la comprensión. Porque después de recibir los dos aspectos del Parsuf, que son la concepción y la succión, él eleva man hacia lo superior y retorna Jochma y Biná. De lo superior, cara a cara, panim be panim. Hasta ahora en el embarazo y la alimentación, es un proceso previo a lo que es el man propiamente dicho. Es como una puesta en uno mismo, en afinidad con todo eso. Todavía no se ha llegado lo suficientemente alto como para vernos cara a cara con el Creador. Todo fue como de espalda con cara, por decirlo de alguna manera. Se fue construyendo toda la estructura y fue llegando cierta alimentación de correspondencia, pero con un aspecto no directo del todo, sino como de espalda con cara. Ya se tiene cierta respuesta, cierta correspondencia con nuestro pedido. Man ya va a ser una corrección que va a ser permanente. Está generado en un deseo constante, invariable y puro de conexión con él. Todos los pasos anteriores tienen
intermitencias, son como intentos, no son ese man constante, esa intención que no cambia, y también son absolutamente necesarios, porque para llegar a ese último paso, a ese paso que ya establece la conexión y la corrección, y que el mojín llegue y se establezca, antes hay todo pasos que son intermitentes. Son absolutamente necesarios para que exista esos hábitos que lleguen a un paso establecido en forma firme. Entonces, ellos afectan, influencian, dan a los inferiores, a los más bajos, la iluminación, bajando hacia Malhut los agujeros de los ojos, o sea, Ima, que está en la cabeza, baja hacia Malhut, hacia su propio lugar, es decir, hacia P, esa boca que también está conectada con lo que es ese Hod que comunica con Malhut abajo. Entonces estos tres Kelim, Binah, Tiferet y Malhut, los tres Kelim, quienes cayeron por la elevación de Malhut hacia Binah, aquí vuelven a subir hacia los escalones. Y el Parsuf se completa en 5 Kelim. Hay una completitud ya no en el cuerpo solo, sino también en 5. En Keter, Josma, Binah, Tiferet y Malhut. Y en 5 luces. Naranjai, Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehidá. Y cuando esta completitud está en forma estable y está en los 5 aspectos, esto es llamado el Pasuk de Mojín. Josma y Binah de lo superior, que es Abba Beima, regresa con Mad hasta los 3 por debajo del tabú. Completa Yeshut, completa Seigampin y completa Malhut. Quienes habían realizado Man y habían hecho todas las etapas previas. Entonces se completan los 5 Kelim y las 5 luces bajan a ese cuerpo, llevando hasta allí un mojín, una comprensión que va a permanecer de ahí en más en forma estable. Porque las 3 primeras luces, que fueron Neshama, Hayá y Ejidá, que son las que están más altas, están en la cabeza, son llamadas mojín. Por ejemplo, después de recibir Atik, ese Keter en el lugar de la corrección, en el Pasuk de Atzilut, los aspectos de embarazo y alimentación, que son esos aspectos previos y necesarios, pero que son completados, existe integridad en el embarazo y en la alimentación, ellos van a ser los pisos, las alturas, las medidas, para Nefesh y para Ruach. Ellos regresan al superior, a Sames Gimel hacia Man. Luego que todo Yehidá, en el proceso previo de irnos elevando poco a poco, en Atik, por ejemplo, esto llega al final, a la completitud, a la unión perfecta con lo superior. Ellos llegan a lo que es Sames Gimel en su elevación de Man, llegan a la madre mismo, pero en la cabeza, y restauran Josma y Binah, y esto ya es una restauración cara a cara, Panim de Panim. Y desde el Parsuf de Josma de Adán Calmón, no hay Binah en la cual pueda envolver, mezclarse Malhut. Por lo tanto, cuando Atik recibe desde su luz, él también baja este Malhut desde Binah en él. Al llevar las 2 luces inferiores nuevamente hasta arriba, entonces en lo superior se completan esas 5 luces que estaban arriba, y eso es llamado cara a cara. Hay una completitud en esa intención, en ese momento. Y como en este Parsuf de Josma superior, en Adán Carmón, es decir, en Abba Beima, porque allí todo es uno, Atik recibe directamente luz desde Josma, llega desde lo que es Adán Carmón a recibir en el Parsuf. Y como lo inferior había llegado hasta allí, se había puesto en igualdad de condiciones con Ima, tampoco va a resistir a restricciones para quien se elevó hasta allí. Y en ese momento ocurre que Malhut recibe Josma. Y ya sabemos que en ese Atik está esa recepción de Josma que va a regresar abajo y va a corregir cierta clipa.
luego regresa a lo inferior Malhut, regresa desde esa madre, desde Ima superior, pero viene con Josma dentro de ella. Entonces, desde la elevación hacia su posición, nivel en sus tres Kelim, esos tres niveles de Binah, de Tiferet y de Malhut, que habían caído a causa de la mezcla de Malhut en Binah, el envolvimiento. Y hay en ellos ahora, y entonces ellos tienen Kahab, Tiferet y Malhut, tienen 5 sefirot, Keter, Josma, Binah, Tiferet y Malhut en Kelim. Y pueden vestirse en él entonces esas 5 luces de Naranjai, Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehidá. Comentarios: cuando Yeshut, Seiram, Pino habían ascendido a la Emman, se juntan con Ima del Tabur, antes la madre había bajado a ayudar a Malhut y se había juntado con ella en el Parsá, eran pasos previos, se habían mezclado las dos Gei, por abajo del Tabur, en el corazón del cuerpo, en Tiferet, donde existe el tercer templo que tiene que ser construido. Esos pasos previos habían caído hacia el previo para lograr el acople, ya que sin el mismo no hubiera sido posible ese ascenso, hasta el lugar donde había esa luz para poder ayudar en esa corrección. Ahora, a causa de ese esfuerzo, los 5 Kelim han completado en la cabeza, en el Parshut de Ima, desde donde se recibe la luz de Abba, es decir, la luz directa de Josma, que puede corregir la carencia, y en ese sitio que ellos han elevado hasta allí y se han puesto en igualdad de condiciones, va a llegar un dar que no va a provocar daño, sino que va a corregir, y allí se juntan, están presentes esas 5 luces, porque en la cabeza todo es uno, todo es una unidad. Y cuando salen fuera estas comprensiones, Mojín, por primera vez, hay una disputa, una controversia entre la derecha y la izquierda, como está escrito más arriba en los párrafos 39, 29 y 30, perdón. Porque en la línea izquierda, en esa completitud que es perfecta y armónica en Ima, en Rosh, pero ¿qué pasa cuando esa luz, que es perfecta para ese aspecto, baja al cuerpo? Que en el cuerpo existen carencias. Hay un aspecto que se corrigió, que se elevó, pero abajo sigue habiendo carencias. Porque allí no ocurre que todo está en armonía en ese cuerpo. En el cuerpo hay necesidades que no están completas. Y cuando de lo superior baja una luz que puede suplir estas carencias, va a haber peleas, disputas entre la línea derecha y la línea izquierda para quedarse con esta luz, dice allí. En realidad lo que pasa también es que hay aspectos del cuerpo que no están corregidos y que van a estar recepcionando parte de esta luz y va a originar nuevos quiebres, nuevos aspectos del ego van a ser mostrados y un nuevo paso va a arrancar a raíz de esta iluminación. Esta iluminación corrige cierto aspecto y a su vez es un puntapié para un siguiente nuevo paso de corrección. Porque la línea izquierda, que es este sujeto o este asunto de la iluminación de Josma, quiere abolir, cancelar a la línea derecha, que es un asunto de la luz de Hasadim, de la misericordia. Ambas luces son con características distintas. Por un lado, Malhut, que quiere corregirse, quiere luz Josma, se ha elevado desde la izquierda, desde el mayor dolor placer hasta esa Josma, y ella, que es solo Din, que es solo esa línea izquierda, necesita la derecha, necesita cancelar esa carencia y reclama el complemento desde la derecha, desde la luz de Hasadim. Y es desde este gusto, sabor, ta'am, alta controversia, esta controversia o disputa entre derecha e izquierda, que es practicada, ocurre, es un hábito en estos mojín, que son llamados mojín de Ajoraim, de las espaldas. Y aquí nosotros hemos clarificado estos 3 aspectos: la concepción, la alimentación y la comprensión desde el retorno, desde lo que fueron las espaldas. Y el último paso, ¿cuánto queda?
No, me queda mucho en realidad. Yo pensé que me daba para terminar hoy, pero me parece que vamos a dejar acá, porque es más de lo que pensaba.